Muy bien, chicos, vamos a continuar, ¿sí? Estamos compartiendo la pantalla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, continuamos. A ver. Ah, ok. Disculpen. Ya vamos a ver. Ya. Continuamos, por favor. Volvemos. No sé por qué me figura no molestar. Chicos, ya estamos en 2023. Rápido pasa el tiempo. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué 2023? Ya estamos ahí. Ahora sí, algo pasó, algo mágico pasó. Mencionamos signo lingüístico, las características. Había mencionado que la doble articulación es una característica del signo lingüístico, ¿ya? ¿Y por qué? Porque el signo lingüístico se descompone en unidades de primera articulación. ¿Cómo se llamaban esas unidades de primera articulación? Se llaman morfemas. Y los de segunda articulación se llaman fonemas. Sabemos también, y es rasgo de un símbolo, porque el signo lingüístico es de naturaleza simbólica, ¿ya? Por ser de naturaleza simbólica, ese signo lingüístico pues es convencional, arbitrario, ¿ya? Lo convencional, lo arbitrario, es decir, que no hay relación entre significado y significante, obedece pues a la naturaleza simbólica. Ese es el rasgo de los signos de naturaleza simbólica, ¿ya? ¿Qué más? ¿El signo lingüístico puede cambiar? Sí puede cambiar, pero cambia a través del tiempo. A través del tiempo. ¿Ya? Un significado puede ver que su significante, o sea, su nombre, cambie. Fíjense ustedes. Fíjense ustedes en las siguientes palabras. A ver. Una palabra, por ejemplo, calzado. ¿Qué términos utilizan para referirse a calzado? A ver, coméntenme. En la actualidad, diferentes términos con los cuales ustedes pueden nombrar calzado. Los varones, para nombrar a su enamorada, ¿cuántos términos tienen ustedes para nombrar a su enamorada, a su pareja? ¿Cuántos términos hay para referirse, por ejemplo, a ver, a la comunicación escrita o a la comunicación electrónica por chat? ¿Cómo se llama a la acción de comunicarse electrónicamente por chat? Imagínense. ¿Chatear?
Claro, y eso es un significante, ¿no es así? Lo clásico es conversar, pero esta conversación es mediada por los medios, ¿no? Por la tecnología, chatear. Entonces, al significado de conversar se le han añadido nuevos matices, nuevos temas. Y conversar ha derivado en qué? En chatear para un ámbito específico. El término calzado, que tiene como significante zapato, ¿no es así? La forma más concreta, zapato, pero tiene variantes, ¿no? Hay diferentes términos para referirse al zapato o a la pareja. Hay diferentes formas de referirse a la pareja. Unos que dicen novia. Otros que dicen flaca. Otros que dicen costilla. Otros que dicen, no sé, ¿qué otros términos? O sea, ¿cuántos significantes utilizan para referirse al mismo significado? Entonces, tiene que pasar por un proceso. ¿Ya? Si ustedes averiguan, indagan por el significado de la palabra necio, averiguan el origen de la palabra, en inglés, de la palabra nice, por ejemplo, ¿no? En la actualidad, nice, ¿qué significa nice? Lindo, bonito, agradable, ¿no es cierto? Nice es lindo, bonito, agradable. Pero en el inglés, hablando del signo lingüístico del inglés, bonito, agradable, agradable. Pero ¿cuál es la etimología de la palabra nice? ¿Ah? La etimología de nice viene de qué? El significado, fíjate. En la Edad Media, esta palabra del inglés, nice, ¿qué significaba? No significaba lindo. ¿Qué significaba? Tonto, ridículo, ingenuo. ¿Se dan cuenta? En el inglés nice, que ahora es lindo, en la Edad Media significaba tonto, necio. De ahí viene necio, del latín necio. Imagínense. O sea, esa palabra nice en la lengua inglesa ha sufrido un cambio de significado. El significante se ha mantenido, pero el significado ha cambiado. Ha habido un cambio semántico. Entonces, a través del tiempo, el signo lingüístico puede cambiar, ¿no es cierto? Puede cambiar el significante, puede cambiar el significado. Pero tiene que acontecer un periodo de tiempo para que se vea ese proceso. Bueno, cuando nos dice aquí que el signo lingüístico presenta dos planos, el plano del significado y el significante, estamos hablando del carácter biplánico del signo lingüístico, ¿ya? Aquí, por ejemplo, la estructura del signo lingüístico, aquí el significante, sabemos que es la secuencia de fonemas que nombra pues a este concepto, a este elemento de la realidad, y obviamente este significante, ¿no? El significante tasa tiene rasgos que definen el significado. ¿Y qué es una taza? Es una vasija. Pero una olla también es una vasija, un vaso también es una vasija, un tazón también es una vasija. Vasija redonda, pequeña, con asa. Tiene que tener asa. Si no tuviese asa, no sería taza. Podría ser vaso, de repente podría ser un tazón. Qué sé yo. El significado puede ser, bueno, en principio, el significado que es el conjunto de ideas asociadas a las palabras, o sea, es el conjunto de semas. El significado es el conjunto de semas que definen a un objeto de la realidad, el conjunto de semas que definen a una palabra, que definen a una entidad. El significado puede ser denotativo. Cuando hablamos de significado denotativo, hablamos del significado literal. Hay un significado literal, ¿ya? Literal, significado literal. Tal y como está escrito en la primera acepción del diccionario. Significado literal. Pero también hay un significado que no se resuelve, ¿no? Por lo que expresan las palabras. Es un significado que se utiliza en sentido
figurado, en sentido figurado. Es un significado de tipo metafórico. Por ejemplo, decirle a una persona tonta, calabaza. Calabaza es una metáfora, ¿no? No se refiere a la fruta. O sea, en ese contexto, no seas tan calabaza y dime la respuesta. Ahí calabaza, pues, no se refiere a la fruta. Tiene un uso, ¿no? Tiene un uso de adjetivo. Tiene otro significado. Es un significado figurativo, figurado. ¿Ya? Yo no sabía, por ejemplo, que a los travestis se les decía trapito. Acá en el Perú no, pero sí en otro país he escuchado, ¿no? Trapito. Le digo, a la chica me dice, ¿tú eres una mujer? No, yo soy trapito. Dice, ¿trapito? ¿Qué es trapito? Y decía, ¿qué es trapito? Trapito es para travesti. Imagínense. Cada palabra que se inventa, ¿no? Ya, entonces es aquí, o sea, trapito, yo pensé, trapito, ¿qué será por el trapo? Pero ¿por qué trapito tan despectivo? No, pero es otra cosa. Ya ahí hay otros motivos ya. Pero fíjense que hay significados denotativos y hay significados figurados connotativos. Ejemplo aquí, Ernesto es como un libro abierto. No se refiere a que Ernesto se parece a un libro, ¿no? Ernesto no tiene hojas, tapa ni lomo, sino la expresión ser un libro abierto significa que esa persona no es para nada reservada, ¿no? No tiene tapujos, lo cuenta todo. Ellos son de tener un buen diente, ¿no has escuchado? Ese niño tiene un buen diente. ¿Qué significa tener un buen diente? ¿Qué cosa? Que es un dragón que come bien, ¿no? Le gusta comer. Es una persona de sangre fría, ¿no? De sangre fría. ¿Qué significa que ser de sangre fría? ¿No? Tener la sangre fría. O sea, que no se conmueve fácilmente, ¿no? Una persona impávida, impasible, una persona de repente que podría confundirse con insensible, ¿no? Que no se conmueve o se afecta fácilmente. ¿Ya? Hay factores que determinan el significado de las palabras. ¿Qué factores determinan el significado de las palabras? El contexto, o sea, el entorno lingüístico, las palabras que acompañan al término cuyo significado se quiere aclarar, o el otro factor es la situación. La situación se refiere a elementos extralingüísticos que obligan a que el significado cambie. ¿Cuáles son esos elementos extralingüísticos? La cultura, el tiempo, el lugar, otras circunstancias. ¿Ya? A ver aquí. Dice, perdió el control de sus emociones. En esta oración, la palabra control, ¿qué significa? La capacidad para manejarse, ¿no? La capacidad para manejarse uno mismo. La capacidad de tener dominio propio con respecto a las emociones. Eso significa control. Y para que nosotros podamos inferir ese significado, el conjunto de palabras, es decir, perdió él de sus emociones, ayuda a conceptualizar la palabra control de esa manera. ¿No es así? No se refiere al control remoto, por ejemplo. O no se refiere a control en el término la garita de control, ¿no? No se refiere a eso. El control remoto está sin pilas. Aquí control, ¿no? En esta oración, ¿a qué se refiere? Es un dispositivo electrónico, ¿no? Un dispositivo electrónico con el cual, ¿no? Se opera un equipo tal como un televisor, de repente un equipo de sonido, qué sé yo, o una puerta, ¿no? Electrónica. A ver aquí. Él tiene las manos limpias. Bueno, en esa oración, tener las manos limpias se refiere a las manos. Aunque manos limpias también puede ser libre de toda culpa. ¿No es así? A ver, ¿qué dice aquí? El contexto aún no es suficiente, pues en esta oración hay dos interpretaciones.
¿No es así? Él tiene las manos limpias, o sea, las manos sin suciedad. Se refiere a manos sin suciedad. Y lo otro, tener las manos suciedad, o sea, mano mugrosa, mano manchada, qué sé yo, pero eso es literal. Lo otro es, él es inocente de cualquier situación o acusación, inocente, libre de culpa, tener las manos limpias, libre de culpa. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder determinar en esta oración, él tiene las manos limpias, el significado pues de manos? Necesitamos información de la situación. Primero tenemos que saber de quién estamos hablando. ¿De quién podríamos hablar? Si hablamos de, por ejemplo, ya, es un caso así, por favor, no lo tomen, no lo tomen literal. Vamos a hacer plantear una hipótesis. Con el caso, pues, de las protestas y las muertes, ¿no? De muchas personas. Si quisiéramos buscar posibles culpables, y quisiéramos decir, pues, no, Bermejo, ¿no? El congresista Bermejo, que ha estado incitando a la gente, ¿no? A tener actos violentos también. Podríamos decir que otros podrían decir, no, para nada. Él tiene las manos limpias, ¿no? O sea, con esa información de la coyuntura, información periodística, información política, esa información es extralingüística. Y ahí podríamos entender a qué se refiere que tiene las manos limpias, ¿no? En este caso, el que dice, no, él tiene las manos limpias, libre de culpa. Podríamos decir, él tiene las manos sucias. En esa situación significa que tiene algo de responsabilidad. ¿No es así? Ya, eso es la situación, jóvenes. El entorno que rodea, ¿no es cierto?, o sea, el entorno que no tiene nada que ver con lo lingüístico, el entorno de lo que acontece, ¿no? Lo que acontece en la comunidad, lo que acontece en el espacio, en el tiempo, la coyuntura política, la coyuntura económica, qué sé yo, todo eso nos ayuda a inferir el significado adecuado de la palabra. ¿Ya? Eso es situación. Muy bien, pasamos. También en la semántica habíamos visto que parte del interés del trabajo de la semántica, la función aquí en un estudio de semántico de la palabra, es investigar las relaciones semánticas. Relaciones semánticas se refiere a las relaciones de significado. Entonces tenemos por aquí, apenas comenzó la celebración, Olga empezó a bailar. Apenas comenzó la celebración, Olga empezó a bailar. O sea, Olga empieza a bailar en el momento en el que empieza la celebración. O sea, comenzó y empezar son palabras que se escribirán diferente, o sea, tienen diferente significante, pero sus significados comparten muchos semas con el mismo valor. Los semas, unidades mínimas de significado, tienen el mismo valor. ¿Se acuerdan ustedes? Perdón, los sememas serán, ¿no? Los sememas. No, los semas, disculpen, los semas. Unidades mínimas que conforman el significado. ¿Ya? Entonces, a ver aquí. Laura es dadivosa, es decir, es una persona generosa. O sea, ¿qué significa ser dadivoso, dadivosa? Significa, pues, que es capaz de, de compartir, que eres más feliz dando que recibiendo, ¿no? Siendo empático y qué sé yo, ¿no? En ese aspecto. Entonces, dadivosa y generosa guardan semas comunes, ¿no es así? Guardan semas comunes. Propenso a hacer dádivas, a despojarse de lo suyo. A ver, victoria, dice, obtuvo la victoria, dedicó su triunfo a toda la familia. ¿Qué es victoria? ¿Qué es triunfo? Vamos con victoria. Victoria, vencer en una competencia o lucha, ¿no es cierto? Vencer en una competencia o lucha. A ver, triunfo. Vencer en una competición, lo mismo. A ver, acción y efecto de triunfar, éxito en cualquier empeño, éxito en algunos juegos, en algunas actividades, éxito.
Entonces, pues son palabras sinónimas, cuyo significante pues se escribe diferente, pero el significado tiene mucho, no guarda mucha relación. Tienen muchos temas comunes estas palabras. En antonimia, a ver, vemos aquí, infiel, fiel, leal, desleal, higiénico, antihigiénico, normal, anormal, vender, comprar, falso, verdadero, infante, anciano. ¿Qué es la antonimia? Una relación de significado, una relación semántica. En esta relación semántica, los significantes, los nombres se escriben diferente. Los significados son opuestos. Estas palabras, en su significado, comparten semas, sí, pero los semas tienen valores opuestos, ¿ya? En cambio, en la sinonimia, comparten semas, obviamente no tienen todos los semas iguales, pero comparten semas y tienen el mismo valor, ¿ya? En la antonimia, los semas son opuestos. Podemos formar palabras antónimas con morfemas, en este caso prefijos. Entonces hablamos de antonimia gramatical. Pero también podemos formar antónimos con diferentes lexemas, diferentes palabras. Eso es antonimia lexical. Dentro de la antonimia lexical podemos encontrar palabras como vender y comprar, o como padre, hijo, o como madrina, ahijado, o como, ¿qué podría ser? Sicario, víctima, ¿no es así? Ahí lo que estamos viendo es que la antonimia es recíproca. ¿Eso qué significa? Que para que exista una palabra, tiene que existir para que exista una palabra antónima, ¿no es cierto?, de otra, o para que una palabra aparezca, tiene que existir la otra. Hay una relación de dependencia. Una palabra depende de su antónimo. Para que exista esta palabra, su antónimo debe de existir. Dependencia. Por eso es reciprocidad. Uno existe siempre y cuando exista el otro. La existencia de uno implica la existencia de la otra palabra. Por eso aquí dice, señala implicancia entre palabras. La existencia de una implica la existencia de la otra. Obviamente antónimas. Antonimia complementaria. La antonimia complementaria es aquella en la cual las palabras antónimas se encuentran en una relación de ¿qué? De exclusión, de exclusión. Es decir, que una palabra existe siempre y cuando la otra no exista, ¿ya? La existencia de una palabra anula la existencia de la otra. Para que una situación, una persona, un documento sea falso, el ser falso rechaza la posibilidad de que esa persona, ese documento sea verdadero. ¿Ya? O sea, que algo sea falso rechaza el valor de verdad. ¿Ya? De algo. Si, por ejemplo, muerto, el estar muerto rechaza el que una persona esté viva, ¿no es así? El que una afirmación sea verdadera rechaza la posibilidad de que sea falsa. No es que hay verdades a medias, no. O es verdadero o es falso. No hay medias tintas. No hay medias tintas. Y si uno es, obviamente no puede ser lo otro. La existencia de una palabra antónima excluye a la otra. En el caso de la antonimia gradual o propia, se le llama así, ¿por qué? Porque aquí sí hay medias tintas. Es decir, que entre un antónimo y otro antónimo existen escalas de significado. Entre infante y anciano hay escalas de significado, ¿no es así? Podemos hablar de un adolescente, podemos hablar de un adulto. Entre negro y claro, ¿sí? O entre oscuro y claro, disculpen, entre oscuro y claro hay valores, hay grados, ¿no es cierto? Entre caliente y frío también hay grados.
Esa es la antonimia gradual o propia. ¿Ya? ¿Qué más? También tenemos las relaciones semánticas de polisemia y homonimia. Polisemia y homonimia. Ojo. En polisemias, el término poli, ustedes ya saben que significa varios. Varios. Y semia está asociada ¿con qué? Con el significado. Entonces, una palabra polisémica tiene varios significados, los cuales están relacionados, ¿ya? Es una palabra, aquí está la palabra, y esta palabra, por el contexto, por la situación, la palabra, ¿qué ha pasado? Esa palabra ha adquirido, por el contexto, por la situación, ha adquirido varios significados. Obviamente el significado va a depender de qué? Del contexto de la situación. Es una palabra que tiene varios significados. Y ustedes, pero sus significados están relacionados. ¿Qué significa? Que hay semas comunes, ¿ya? Es una palabra que tiene varios significados, ¿ya? Varios significados. ¿Alguien había levantado la mano, creo? ¿Alguien había levantado la mano? Sí. Ya, significados. Entonces aquí, por ejemplo, hojas. Guardó hojas de romero entre las hojas de este libro. Obviamente, estas hojas se refieren a la parte de un libro. ¿Es así? Es un objeto. Guardó las hojas de romero, ¿no es cierto? Aquí, las hojas de romero, hojas se refiere a qué? Se refiere a una parte de la planta. ¿De qué planta? La planta de romero. Parte de un vegetal. ¿En qué se parece la hoja de parte de la planta con hoja la parte del libro? En que los dos son delgados y son finos. Son planos. Son delgados. ¿No es así? O sea, la delgadez, la forma plana, la superficie plana, son rasgos, son semas que van a compartir. ¿Ya? El lexema, el origen de la palabra es el mismo, pero por el contexto, por la situación, esa palabra ha adquirido otros semas adicionales que la ha distinguido de su origen. ¿Ya? La despistada ave se hirió el pico con aquel pico de botella. Igualito, el pico de las aves. ¿En qué se parece el pico de las aves al pico de las botellas? El origen de la palabra es el mismo. El origen es el mismo, por si acaso. Pero el pico de la botella, obviamente, es una parte de la botella. La parte más angosta y fina, ¿no? El pico de la botella, la parte angosta, fina, por donde ingresa el contenido. Aquí, el pico del ave, obviamente el pico aquí es la modificación de la boca en las aves, ¿no es así? Y esa parte, ¿cómo es? De todo el cuerpo de la ave, esa parte, ¿cómo es? Es alargada, esa parte en algunos casos es puntiaguda y diferentes formas, ¿no es cierto? Y por ahí entra la comida. O sea, hay semas comunes, porque originalmente era una sola palabra que por el contexto adquirió diferentes significados, por la añadidura de diferentes de semas adicionales, ¿ya? En la homonimia, lo que tenemos, ¿qué cosa es? En la homonimia tenemos palabras distintas, son palabras diferentes, ¿ya? Son palabras diferentes. Palabra 1 es diferente de la palabra de la otra palabra. Son diferentes. Porque su origen es diferente, ¿ya? Entonces aquí yo voy a decir que en la homonimia, el origen de las palabras homónimas, su origen es diferente. En cambio, en las palabras polisémicas, el origen es el mismo. Tienen el mismo origen. Por eso comparten significado.
Pero en las palabras homónimas el origen es distinto. Por eso tenemos llama, llama. Hay una palabra llama que se refiere al nombre de, no, perdón, al sustantivo común para nombrar a los auquénidos, un tipo de auquénidos, y esa palabra llama, que se refiere a este tipo de animales, es de origen quechua. Pero la palabra llama, que procede de flama para referirse al fuego, esa palabra es de origen latino, viene de flamma. Por evolución han coincidido, en este caso en el español, esas dos palabras. ¿Ya? Eso es homonimia. Es como, a ver, yo me llamo María Soledad y de repente tengo una estudiante que se llame María Soledad. O de repente, ¿no? Llevo mi primer nombre, María Roca. Mi primer nombre, mi primer apellido. Y tengo por ahí una estudiante que se llama María Roca. Ella y yo somos homónimas. Mi papá no es su papá de ella. Mi abuelo no es su abuelo. Pero tenemos el mismo nombre, ¿no es así? Hay otros que se apellidan Roca con doble C. Bueno, yo soy Roca con una C. Entonces habrá que ver, pues, el origen, ¿no? De dónde procede ese apellido, de dónde procede la familia. Eso es homonimia. ¿Ya? Siempre y cuando no tengamos ninguna relación, ¿no? Hablo de relación de parentesco, ¿ya? A ver. Entonces, dice aquí, sobre la mesa hay un sobre para Luis. Sobre la mesa es una preposición. Sobre, preposición, equivalente a la locución encima de. Hay un sobre para Luis. Un sobre, aquí sobre es un sustantivo. Son dos palabras distintas. Sobre como enlace y el sobre como sustantivo que se refiere pues a un envoltorio, ¿no? A un contenedor de algo, ¿no? De algo. ¿Ya? Aquí, la savia estudia a la savia de esa planta. La savia es una persona que tiene sabiduría y aquí la savia de esa planta se refiere a qué? Al fluido, ¿no? Que recorre las plantas, pues, ¿no? Entonces aquí vemos homonimias. Cuando las palabras homónimas se escriben igual, por ejemplo aquí, sobre y sobre se escriben igual, estos homónimos son homógrafos, ¿ya? Homógrafos. Cuando el homónimo se escribe diferente, como es savia con B y savia con V, se escribe diferente, solamente se llaman homófonos. Homófonos, no homógrafos. Ahora, cuando los homónimos tienen diferentes categorías gramaticales, por ejemplo aquí, sobre preposición y sobre sustantivo, cuando tienen diferentes categorías gramaticales se llaman homónimos parciales. Cuando tienen la misma categoría gramatical, por ejemplo aquí sabia y savia, si tienen la misma categoría gramatical, aquí savia y savia, ambas son sustantivo, decimos que esta homonimia es absoluta, es decir, savia y savia son homónimos, palabras homónimas absolutas, porque ambas son sustantivo, y por su forma de escribir son homónimas homófonas, no homógrafas. ¿Ya? A ver, ¿qué pasa cuando un verbo está conjugado y lo único diferente, cuando un verbo está conjugado y lo único diferente es el significado de la conjugación, en este caso lavaba? Lo único diferente es el significado de la conjugación. ¿Cómo podemos saber que el significado de la conjugación es diferente? Porque aquí dice él lavaba. Se entiende que quien lavaba era la tercera persona singular. Aquí yo lavaba la bicicleta. Aquí en yo lavaba se entiende que quien lavaba era la primera persona singular. ¿Ya? Entonces, es la misma raíz verbal con, en cuanto al significado, diferente conjugación verbal que ha coincidido en su escritura. Diferente conjugación verbal que ha coincidido en su escritura. Su valor, su significado es diferente. Ahí hablamos de qué? De homonimia de tipo paradigmática, ¿ya? Muy bien. O sea, las diferencias son gramaticales en la conjugación. Nos concentramos en el significado de la conjugación. Obviamente, por su escritura son pues, homógrafos.
aquí hay otras relaciones semánticas que están vinculadas con el que se explican cuando hablamos de campo semántico. ¿Ya? Entonces, ahí es importante, ¿no? La noción, el concepto de el campo semántico. El campo semántico, pues, el conjunto de palabras que tienen significados relacionados, porque comparten un rasgo semántico común. Palabras que comparten un rasgo semántico, ¿ya? Por ejemplo, martillo, alicate y destornillador. Podemos decir que martillo, alicate y destornillador son palabras que pertenecen al mismo campo semántico. ¿Y cuál es ese campo semántico de martillo, alicate y destornillador? El campo semántico de martillo, alicate y destornillador es el campo semántico de las herramientas. Entonces decimos que el significado que incluye a martillo, alicate y destornillador es el hiperónimo. El hiperónimo herramienta. Por lo tanto, podemos decir que herramienta es el hiperónimo de martillo, el hiperónimo de alicate, el hiperónimo de destornillador. ¿Ya? Siguiente. Si queremos comparar la relación entre martillo y alicate, sin ir al significado que los incluye, ¿qué relación hay entonces entre martillo y alicate? Como es una relación de palabras cuyos significados se encuentran en la misma jerarquía en relación con el campo semántico, vamos a decir que entre martillo y alicate, entre martillo y destornillador, entre destornillador y alicate, hay una relación de cohiponimia. Es decir, estas palabras pertenecen al mismo hiperónimo. ¿Ya? Ahora, si quisiéramos hacer el análisis de abajo hacia arriba, es decir, del significado incluido y del significado que incluye. Si nosotros analizamos qué relación hay entre martillo, significado incluido, y herramienta, el significado que lo incluye, estamos hablando de una relación de ¿qué? De hiponimia. Es la relación en la que el significado de la palabra, en este caso martillo, está incluido, ¿dónde? En otro de mayor cobertura. El significado de martillo está incluido en el significado de mayor cobertura llamado herramienta. ¿Ya? Ahí vemos esas tres relaciones semánticas. También hay relaciones de ¿qué? De holonimia y relaciones de ¿qué? De meronimia. En la relación de holonimia nos referimos a la relación que existe entre el todo. ¿Quién es el todo aquí? El todo es la planta. La planta es el homónimo. Ese es el todo, ¿ya? La relación que hay entre el todo, planta, y su parte. Si analizamos la relación entre el todo, planta, y su parte, esta relación, todo parte, esa relación se llama holonimia, ¿ya? Si analizamos la relación que existe entre la parte o las partes, si analizamos la relación entre las partes y el todo, esa relación entre las partes y el todo se llama meronimia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si aquí el todo es planta, raíz, ¿qué será? Si el todo es planta y raíz es una parte de la planta. Si raíz es una parte de la planta, ¿qué es raíz? Ahora sí, ¿qué es raíz de planta? Raíz es el merónimo. ¿Qué es planta de raíz? Planta de raíz es el holónimo. ¿Ya? ¿Qué es flor? O mejor dicho, sí. ¿Qué es flor de planta? Flor es el merónimo. ¿Qué es tallo de planta? Tallo es el merónimo. ¿Qué es planta de tallo? ¿Qué es planta de flor? Planta es el holónimo. A ver, en el auto tenemos auto y luego tenemos timón. Entre auto y timón, si primero digo auto y luego timón, auto será el
Holónimo de timón. Si escribo llanta y luego auto, llanta será el merónimo ¿de qué? De auto. O de automóvil, ¿no? Mejor automóvil. La paronimia es la relación de qué? De semejanza o parecido por la forma o por la pronunciación, ¿ya? Es una relación de qué? De semejanza por la forma escrita o por la pronunciación. Por ejemplo, alcalde y alcaide son palabras que se pronuncian y escriben casi parecido, pero su significado no guarda relación. Calavera, carabela, no guarda relación. Inminente, eminente, se parecen, ¿no? Se parecen aquí. Tienen un parecido aquí, por la parte inicial. Sexto, aquí, un parecido. Sexto. En el caso de sexto y sexto podemos hablar de pares mínimos, ¿se acuerdan? Los pares mínimos. Palabras que se parecen en todo, se diferencian solo por el cambio de un fonema por otro. Y en la escritura, en este caso, uno por otro, ¿no? Sexto, sexto. Parónimos. Así como hay parónimos, ¿no? De este tipo, también hay parónimos acentuales, ¿no? Muy bien, chicos y chicas, vamos al ejercicio de aplicación. Ejercicio de aplicación 2. Dice, identifica la alternativa que presenta significado denotativo. Su pupilo le está serruchando el piso ahora. Momentito. ¿Esto qué cosa es? Creo que sí es. Ya. Muy bien, su pupilo le está serruchando el piso. Aquí, significado denotativo, serruchando el piso es connotativo, ¿no? Significa que le está acuchillando por la espalda o, ¿cómo decirlo? Está haciendo algo indebido para sabotearlo, ¿no? Él muere de risa. Morir de risa no se refiere a morir literalmente, sino es que no puede controlar su risa. Mi hermanita tiene el alma muy blanca. Blanca no se refiere al color del alma, porque el alma es abstracto. Se refiere a la nobleza, ingenuidad. La respuesta es la D, profesora. Muy La bien. D, la D. Disculpen, ahí está la D. Uy. Ya, la D, a ver, a ver. En el caso de la pregunta 2, desde el punto de vista semántico, las palabras mantienen relaciones de sinonimia, antonimia, homonimia, bueno, todas las relaciones que hemos visto. Según ello, hay que correlacionar. La manzana roja es la fruta que más me agrada. La manzana es la fruta. La manzana, al igual que el plátano, son frutas. O sea, la manzana... Meronimia. No, manzana no es una parte de la fruta. La manzana es un tipo de fruta. Es hiponimia. Sí, es hiponimia. ¿Dónde está? Aquí. ¿Ya? Manzana es un tipo de fruta. Está incluido dentro del significado de las frutas. Siguiente. Dice ahí, la palabra se encuentra en singular, no en plural. Singular y plural son antónimos. Recíproco. ¿Antónimos de qué tipo? Complementaria. Se excluyen, ¿no? Se excluyen. Singulares, no plurales, se excluyen. Complementaria. Muy bien, complementaria. Si se excluyen, es complementaria. Muy bien. ¿Ya? Siguiente. El pedal de la bicicleta. Sabemos que la bicicleta tiene una parte que es el pedal. Si es primero la parte y luego el todo, la parte será el... Meronimia. Meronimia. Así Meronimia. es. Así es. A ver, último. Médico y paciente se saludaron. Médico y paciente. Para aquello, el médico requiere de la presencia de un paciente para que sea tal y el paciente requiere la presencia de un médico. Esos son... Recíproco. Así es. Uno Recíproco. necesita del otro. Así es. Entonces sería 1B, 2D. La E. La E, ya, 1B, 2D, 3C, ahí está la E. A ver, vamos a responder las preguntas del... Primero voy a tomarles la foto para existencia, ya, ahí está. Ahí. Así. Muy bien. No sé qué pasa. Ay, señor. Un momentito, quiero tomar la foto, sino que...
Ay, señor, ya. Esperemos un momento. Voy a ver si pega o no pega. Ah, ya, perfecto, ya. Ahora sí. Vamos a responder las preguntas. Salir, 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 salir. Estamos semana ya. ¿Cuáles son mis preguntas del ciclo verano? A ver, el día de hoy, las preguntas sorteadas son la pregunta 3, la pregunta 3, la pregunta 7, pregunta 7, la pregunta 8, la pregunta 8 y la pregunta 11. Ahorita les paso las preguntas, ¿ya? Ya, muy bien. Voy a abrirlas con, a ver, con Microsoft Edge. Ahora les comparto. Tenemos 5 minutos. Ya. Atentos. Ya, dice aquí, según la flexión, las palabras pueden ser clasificadas como variables e invariables. Ya, perfecto. Elija la alternativa en la que hay más palabras invariables. A ver, yo las vivieron en, esta es una invariable y con. En la B, ella, ellos deseamos que, y ya, invariables. Siguiente, aquí no haya tranquilidad. Aquí, allá, arriba, abajo, adverbio, no, adverbio. Ya, los demás son variables. D, sí, afirmación, nadie irá. Nadie es un pronombre invariable. Irá, iremos, hoy, mañana, este es adverbio, preposición a, muy bien, 1, 2, 3, 4. A ver aquí, dile, decir, dile, les, ambas son variables, cuántos es variable, cuesta, cuestan, esas relojes, ya, ahí todas son variables. La respuesta es la D de dedo, ¿ya? D. Siguiente, 7. Las palabras de la lengua española se forman mediante procesos de flexión. Flexión es cuando recibe flexivos, ¿no? Estos están acuñando. Derivación, cuando recibe derivativos. Composición, 2 o más lexemas. Para síntesis, la combinación de derivación y composición, o en todo caso, la aparente de derivación simultánea, ¿no? Prefijo y sufijo simultáneo. Ya. Y las otras palabras más. Hay que correlacionar. Apagafuegos, apagafuegos. Fuego es flexivo, fuegos, la O y la S son flexivos, ¿ya? Así que apagafuegos es con composición. 7 mesino, ¿qué será? Para síntesis. Así es, 7, mesino, eso es para síntesis, ¿no? Eso es para síntesis. Acá hay una derivada, más aquí 7 y mes compuestas, ya, para síntesis. Eso está aquí. Ingresarán. Ingresar. Derivación. Ingresar, ingresarán. Esto es un verbo conjugado, no tiene prefijo, o sea, no tiene prefijo derivativo ni sufijo derivativo. Este harán. Flexión. Así es un flexivo amal, es un flexivo amalgama. Es un flexivo amalgama. ¿Ya? Amalgama. Ya está. Eso es flexión. ¿Y dónde está? Aquí. La última. Puntual, idad. ¿Existe puntual? Existe impuntual. Existe puntualidad, impuntualidad, o sea, es derivación por si acaso. ¿Ya? Ahí no es que es prefijo y sufijo a la vez, no. Existe. Existe tanto con el prefijo y también existe con el sufijo. Es derivación. Entonces, ¿la respuesta cuál es en la 7?
La B. La ¿no es B. cierto? B de bebé. 1C. 2A. Sí, es la B. 8. Significado denotativo. Ya. Me dice, alternativa que se evidencia ese tipo de significado. Denotativo. A ver, gritaban su amor a los cuatro vientos. La D. La Ya, D, la D. a ver, ya, esto es figurado. Todos los precios están por las nubes. Nubes ahí también es figurado. ¿No es cierto? No dejan de pelear. Como perro y gato, también sentido figurado. La alcaldesa brindará una conferencia, eso es un denotativo, ¿no es cierto? Nos habló con el corazón, corazón o sea, ahí tiene un sentido figurado. La respuesta ahí es la D. La D. Y en la 11 la respuesta será relaciones semánticas, ¿no? A ver. El joven encendía la luz y apagaba la luz. Encendía y apagaba. Encender y apagar son antónimos de qué tipo. Recíproco. Complementarios. Claro, tú enciendes lo que está apagado, ¿no es cierto? Complementario. No, entonces, A ver, recíproco. Recíproco. a ver, Son vamos. complementarios. ¿Dónde hay otro antónimo, por favor? ¿Dónde hay otro antónimo para poder salir de la duda? Vendedores y Vendedor compradores. y comprador. Ah, ya, vendedor. Acá hay dos antónimos. Encender y Eso es apagar. recíproco. ¿Cuál es recíproco? Vendedor y comprador. Ya, eso es Sí, recíproco. sí, ese de ahí es recíproco. Ya, y el otro es, claro, si está encendido no está apagado, entonces es complementario. Ya está. Ya, ¿qué más hay ahí? Veía, Ángela veía el cielo, yo veía el mar. ¿Quién veía el cielo? Ella, tercera persona singular. ¿Quién veía el mar? Yo, primera persona Homonimia singular. paradigmática. Así es. Eso es paradigmática. Solamente es el mismo verbo, el significado varía en la conjugación. La conjugación por su forma es idéntica, es la misma en cuanto a escritura, pero su significado es diferente. Ya está. Y el último caso sería este. Abría esta puerta, lo habría visto. Si abría esta puerta del verbo abrir, lo habría visto del verbo haber. Son diferentes verbos, son homónimos, pero no es paradigmática, porque en paradigmática tiene que ser el mismo lexema. Aquí son diferentes verbos, diferentes lexemas, entonces es homonimia. ¿De qué tipo sería? Absoluta. Claro, Absoluta, la absoluta. misma clase de palabra. claro, aquí aplica eso. Ujú. Entonces, ¿cuál sería la clave? La E. Esas son las respuestas. Jóvenes, nos estamos viendo la siguiente sesión 2 y 2. 3, perdón, 3 y 2. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Cuídese. Cuídense. Cuídense, buen día. Hasta luego, mis.